Iniciamos su programa. En concreto. Noticias, entrevistas, análisis, comentarios y conexiones en todo el país sobre el sector construcción civil en el Perú. Orgulloso me siento de ser constructor. Orgulloso me siento de ser constructor. Este programa llega gracias al CONA, con el patrocinio de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, una producción de RCR, Red de Comunicación Regional. Aquí estamos los obreros de construcción. Aquí estamos siempre unidos y nadie nos podrá vencer. En esta oportunidad nos visita en los estudios el doctor Óscar Churata. Él es jefe nacional de recaudación y fiscalización del Fondo de Trabajadores de Construcción, a quien le damos la bienvenida. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Queremos extender un grato saludo a toda la audiencia que tiene este programa en concreto, que día a día se va fortaleciendo y se van sumando con una interesante audiencia para dar a conocer los diferentes aspectos que constituyen, que atañen al sector construcción. Y bueno, acá a disposición para lo que pueda darse. Bueno, explíquenos metódicamente cómo se establece el proceso de recaudación en el Fondo del Trabajador de Construcción. O sea, lo que es el aporte al CONA, como se dice. Así es. Hay que tener en cuenta primero de que CONAFOBICER es una institución que nace de un pliego de reclamos de los trabajadores de construcción. Es así de que su financiamiento se debe justamente al aporte que realizan los trabajadores en construcción civil, aporte que sirve para el financiamiento de distintas actividades como son el programa de asistencia social, las actividades de lo que es educación, capacitación, los programas de certificación de competencias laborales y las distintas campañas que otorga CONAFOBICER, como la campaña escolar, la campaña navideña. Para poder financiar todas estas actividades, los trabajadores en construcción civil realizan un aporte que es de carácter obligatorio para todos los trabajadores del sector construcción y que las empresas también están en la obligación de hacer esta retención. Entonces, es así de que se constituye este aporte que equivale al 2% de los jornales básicos de lo que percibe el trabajador. Jornales básicos, se incluyen domingos y feriados y también los descansos médicos. Ahora, este aporte está regido por la ley prácticamente, por una norma del Estado, y es obligatorio esta retención del 2% por parte del empleador. Sí, es correcto. El empleador, una vez que ejecuta una obra, incluye a sus trabajadores del régimen de construcción civil en planillas, se genera también la obligación de realizar esta retención, ¿no? Como repetimos, una retención que está regulada por norma, por una resolución suprema, y que también ha sido a raíz del monto establecido también a través de los pliegos de reclamos. Ahora, pero puede darse el caso que esta retención, como hemos visto históricamente con el tema de los asegurados o del FONAVI, que se le retenía al trabajador y al final el empresario no depositaba. Sí, ¿no? claro. ¿Cómo manejan ustedes esta fiscalización y responsabilidad de usted? Creo que es eso, ¿no? Sí, así es, justamente. Esta es una realidad, lamentablemente, y por eso es que se da la Oficina de Recaudación y Fiscalización, porque hay que ponernos en dos ámbitos. Lamentablemente también en el Perú la tasa de informalidad, el nivel de informalidad es muy alta. Entonces, trabajadores que no aparecen en planilla lamentablemente no son aportantes al CONAFOBICER y muchas veces no son beneficiarios de los programas que presta CONAFOBICER. CONAFOBICER recauda justamente los aportes de los trabajadores y que las empresas están, ya habíamos dicho, en la obligación de hacer la retención y en un segundo momento están estas empresas como entidades empleadoras en la obligación de realizar los depósitos que han retenido de forma mensual, ¿no? Como bien ha señalado, muchos empleadores no realizan estos depósitos. Es ahí donde también la Oficina de Recaudación y Fiscalización
empieza a ejecutar las diferentes tareas, porque una tarea nuestra como Oficina de Recaudación y Fiscalización es recaudar el dinero y también ejercer un control, ¿no?, sobre los montos retenidos. Se realizan las acciones de lo que son fiscalización a través de un procedimiento que ya está establecido. Tenemos un área específica para que de forma permanente esté ejecutando este control sobre las empresas. Y bueno, sin ningún problema también las entidades empleadoras tienen que otorgar la información que se requiere, ¿no? Y se sacan las liquidaciones y a su vez también se les otorgan los documentos correspondientes, como puede ser un certificado de no adeudo. Pero sí es importante resaltar en esta parte de la obligación que tienen los empleadores de depositar el dinero, que entidades empleadoras que no realizan este depósito incurren en un delito, que no es un delito de apropiación ilícita. Porque así es un proceso, se inician los procesos penales, porque es un dinero que... ¿Se ha dado casos de estos? Así es, tenemos muchos los casos que se han denunciado a las empresas, porque muchas empresas en el proceso de fiscalización todavía no cumplen con realizar este depósito, por lo cual se les emite también dentro de un procedimiento regular las cartas notariales de requerimiento, y ante ya la negativa de estas entidades empleadoras, nos vemos en la necesidad de interponer las acciones legales. Porque ese no es su plata del empleador. No, no es plata del empleador. Es el descuento del trabajador. Es plata, el dinero del trabajador, el descuento que ya se le hizo al trabajador y que ese dinero tiene que ser entregado a CONAFOBICER, ¿no? Como habíamos dicho, para financiar distintas actividades. Pero, como bien lo ha señalado, empresas no lo realizan y es ahí donde también a través de los procesos legales se tiene que recuperar ese dinero, ¿no? Porque es dinero que ha sido retenido y las empresas lo tienen en su poder y tienen que entregarlo. Eso significa que el área de defensa legal debe tener mucho trabajo porque sucede estos casos. Se ha organizado de tal forma de que tenemos que dar una cobertura a nivel nacional. Una consulta. Y por lo general, el empleador, ¿qué tiempo es el que comúnmente lo retiene, digamos así, el aporte, digamos, mensual que le descuentan? Así es. El depósito que normalmente se tiene en los plazos es de que, por ejemplo, ahora estamos en el mes de abril. Los trabajadores que ingresaron en el mes de marzo, se supone que la empresa ya hizo la retención de todo el mes de marzo. Correcto. Entonces, tenemos hasta 15 días, por ejemplo, ahora el 15 de abril, para que las empresas puedan hacer ese depósito en las distintas cuentas recaudadoras que se tiene de CONAFOBICER. Y para eso también se han establecido diferentes entidades bancarias para dar mayor facilidad para que las empresas que están a nivel nacional puedan realizar esos aportes. Tenemos, por ejemplo, el caso del Banco de la Nación, Banco de Crédito, Banco Continental, Banbif y Crediscotia, ¿no? Entidades bancarias que también a través de sus distintos canales, que es a través de ventanilla, a través de su página web, ¿no?, o los agentes también, son órganos que recaudan este dinero. Y es importante siempre señalar que una vez que pagan las empresas o que paguen y realicen el pago, siempre tienen que señalar su número de RUC. Es importante para que nosotros a través del sistema podamos identificar a las empresas que están realizando el aporte y poder también tener en cuenta a las empresas que regularmente realizan y están cumpliendo con su obligación. Esta labor de fiscalización prácticamente cubre ese aporte del trabajador, o sea, lo respalda, mejor dicho, porque los que estamos en el Perú, a uno le descuentan y no sabe ni por qué le descuentan y no solamente ve cuánto le han depositado y contento. Pero en este caso se está presentando, digamos, estas malas mañas, digamos así, de no depositar, y nos imaginamos que habrá habido casos ejemplarizadores de donde ha actuado recaudación y fiscalización de parte de ustedes. Sí, definitivamente, ¿no? En el proceso penal, claro que también tiene distintas etapas, donde ya estos malos empresarios, por así decirlo, que no han pagado, no han cumplido con su obligación, ya se ven con mayor obligación, ¿no?, de cumplir, porque nadie quiere verse inmiscuido en un proceso penal o sentenciado. Y bueno, se acogen a distintas figuras que lo permite también el proceso penal, ¿no? Como es un principio de oportunidad, ¿no? Ahora, a nivel del Ministerio Público. La denuncia en todo caso, o la fiscalización que ustedes hacen, es a la empresa específica.
Claro, a la empresa, se hace la fiscalización a la empresa. ¿Por qué le pregunto esto? Porque hay obras que duran 6 meses, 8 meses, y de ahí ya desaparece la obra, se terminó la obra, desaparecen también la función laboral y lógicamente queda en el aire, como se dice. Claro, ahí es muy... podría quedar en el aire. Podría quedar en el aire, Ya. sí, y es muy importante ahí que el accionar sea oportuno, ¿no? Para que se hagan los distintos requerimientos y claro, la fiscalización que se hace es a la empresa, porque la empresa como persona jurídica responde por sus obligaciones, pero acá tenemos que también resaltar de que la responsabilidad penal es respecto del representante legal de la empresa. Es decir, el gerente general, el directorio o el presidente de directorio o quien asuma, ¿no?, la cabeza de una empresa, asume esa responsabilidad penal por no haberse cumplido con este pago. Entonces sí, o sea, el trabajo es muy arduo, pero se tiene que hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque es dinero, como usted ha señalado, que corresponde a los trabajadores. Ahora, esto va de la mano con la labor que cumple el sindicato. Sí, los distintos O el comité sindicatos, de obra, claro, ¿no? claro, definitivamente, ¿no? Es un trabajo muchas veces que hemos tenido que actuar en forma conjunta, porque también una de las tareas principales es buscar la formalización laboral. ¿Y por qué? Porque una vez que los trabajadores que están en este lado oscuro de la informalidad, cuando ingresan a planilla en lado formal ya empiezan a poder ser trabajadores organizados, empieza el aporte a CONAFOBICER y justamente para eso también los distintos sindicatos a nivel nacional nos remiten información, boletas de pago, ¿no? Claro. Para que podamos verificar si la empresa está cumpliendo o no con sus obligaciones. ¿No? Nos informan de una obra y nosotros iniciar de repente los procedimientos de fiscalización. Definitivamente es un gran aliado el que tenemos con las organizaciones sindicales a nivel nacional para cumplir esta tarea de recaudación y fiscalización. Ahora, ¿cómo queda el trabajador que ya estamos acostumbrados, al menos con el Estado, judicializan la obra, por ejemplo, no cumplen, y ahí está abandonada, el trabajador ya aportó, pero como está en juicio, tampoco el empleador aporta? Entonces, ¿hay niveles de negociación que puedan ustedes recuperar ese dinero o esperan hasta que termine, digamos, la parte judicial? Claro, nosotros más que todo vamos a recuperar el dinero que efectivamente ya ha sido retenido y no ha sido depositado, ¿no? Entonces, si por ejemplo hay un caso de paralización de obra, no hay trabajo efectivo y no hay retención. Entonces ahí ya nosotros ya no podemos ingresar. Pero en tanto la etapa previa, que sí hubo trabajos efectivos, sí hubo retención, ahí es donde nosotros hacemos la tarea para recuperar ese dinero. Ahora, ustedes recaudan y fiscalizan, este trabajo es a nivel nacional. ¿Qué pasa con las empresas que son informales, que son las que lamentablemente pues no cumplen con estas obligaciones? Porque volvemos a reiterar, eso no es la plata del empleador, es la plata del trabajador que le retienen, ¿no es cierto? Así es correcto. Sí, como ya hemos hecho mención, hay un alto nivel de informalidad de empresas que no cumplen con ningún tipo de obligaciones laborales, ¿no? Llámese que ni siquiera pagan los jornales básicos, los trabajadores de construcción civil. Entonces, ahí la tarea no solamente ya viene de la oficina de recaudación, las organizaciones sindicales, sino también queda una tarea desde el mismo trabajador a fin de que pueda poner en conocimiento, en este caso, por ejemplo, de la Superintendencia Nacional, ¿no?, de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, a fin de que se fiscalice esa obra y requiera de que se incluya a los trabajadores en planilla y se cumpla con todas sus obligaciones laborales. Con esto terminamos, doctor. ¿Podría ser impedimento de que alguna de estas empresas constructoras, por no cumplir con estas obligaciones de hacer el depósito correspondiente en la fecha correspondiente, puedan ser observadas cuando participen en alguna licitación? Sí, mire, hay un trabajo que se está haciendo a nivel de las entidades encargadas, por ejemplo, la OCE, ¿no?, que está acá inclusive el Ministerio de Economía y Finanzas, pero esto requiere de un cambio normativo. Sin embargo, también dentro del procedimiento, de las tareas que realiza la Oficina de Recaudación y Fiscalización, tenemos el otorgamiento de los certificados de no adeudo. Con esto estamos trabajando mucho con los gobiernos regionales, municipalidades y ministerios que ejecutan obras, ya sea, bueno, sobre todo cuando son por esta modalidad de contrata,
a fin de que cuando estén pagando, ya liquidando la obra, el pago de las últimas valorizaciones, requieran a las empresas que participaron en la ejecución de la obra que presenten el certificado de no adeudo. Certificado que se le otorga a las empresas que han acreditado cumplir con todas sus obligaciones, por lo menos respecto a Conafovicer, ¿no? Entonces, nosotros verificamos la información, hacemos cruce de información, ¿no? Y entregamos este certificado. Certificado que le va a servir también a las entidades públicas para saber de que esta empresa sí cumplió con sus obligaciones. Porque tengamos en cuenta que las entidades públicas, como propietarias, ¿no? Las que han iniciado estas obras públicas, también asumen una responsabilidad solidaria por las obligaciones que no haya cumplido la contratista. Correcto. Entonces, es importante que los funcionarios también tomen en cuenta y requieran este certificado. Y nosotros como Conafovicer estamos llanos a atender y dar trámite a todas sus solicitudes. Muchas gracias al doctor Óscar Churata, jefe nacional de recaudación y fiscalización del Fondo de los Trabajadores en Construcción, que ha sido nuestro invitado en el programa En Concreto. Hemos presentado En Concreto. Este programa llegó gracias al CONA, con el patrocinio de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, una producción de RCR, Red de Comunicación Regional. Aquí estamos los obreros, los obreros.